Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches, cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y este episodio es de lo que hemos denominado Paloma Cabello y sus invitados, porque Paloma, que es parte de la Asociación Elefantes Solidarios, tiene muy buenos invitados y hoy vamos a conocer a uno de ellos. Buenas tardes, Paloma. Hola José, encantada de estar aquí una vez más. ¿A quién nos traes hoy? Pues mira, hoy os quiero presentar a María José González. María José González es una persona muy especial para mí, porque aparte de nuestro pasado común trabajando juntas, pues tenemos una amistad muy bonita que se mantiene a pesar de la distancia y de los años. Y entonces, María José es una persona luchadora con una ética, una moral, con una intelectualidad, con una serenidad que transmite, que a mí la verdad que siempre me ha aportado mucho y he querido invitarla para que vosotros también disfrutarais de toda esta sabiduría y experiencia que ella nos puede aportar. Entonces, bueno, yo ya la conozco, pero María José, preséntate tú y cuéntanos quién es María José González. Ante todo, primero, gracias. Gracias, Paloma, por tu presentación, porque la verdad es que el cariño es mutuo y la verdad que uno puede ser afortunado siempre por las personas que se encuentran en el camino, porque experiencias podemos tener muchas, pero es verdad que las personas son las que nos van a marcar siempre la diferencia, ¿no? Y gracias, José, pues obviamente pues, por introducirnos y ayudarnos a hacer esto que yo creo que creo y espero y confío en que mi humilde experiencia pues, pueda ayudar a algunas personas a, bueno, pues a valorar esa cosa que llaman emprender, que muchas veces se le ponen muchas flores y todo muy bonito y todo muy yupi, que guay, voy a emprender un negocio, ¿no? Y sí, sí es verdad que hay que tener mucha ilusión, sí que es verdad que es algo muy bonito, pero luego hay peros. Obviamente todo en la vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? María Empezaré. José, tú, Sí. perdona que te he cortado, bueno, yo sé que tú tuviste una agencia de viaje, una primera Sí. empresa. No sé si esa fue tu primera empresa o tuviste alguna anterior y por qué decidiste dar ese paso al emprendimiento. Muy bien. Sí fue mi primera experiencia y yo ya llevaba muchos años trabajando, obviamente, para terceros, en otras empresas multinacionales. Había cogido mucha experiencia en desarrollo de negocios y, y la verdad que me pareció muy atractivo en aquel entonces pues montar eso de montar un negocio, ¿no? Es verdad que en un principio dices, ¿qué me monto? ¿Qué hago? ¿Qué idea pongo? Porque cuando uno decide montar un negocio, la gente no está esperando que tú abras un negocio para entrar corriendo por la puerta, ¿no? Es verdad que tú dices, pues tengo ilusión de montar algo, me gustaba el público, me gusta el servicio, la atención al cliente y montar la opción de montar una agencia de viajes apareció por la idea de decir, voy a ir acompañada de una franquicia que me va a ayudar porque ya tiene un modelo de negocio, tiene un know-how que yo no tengo y con ese apoyo voy a montar mi negocio, ¿no? Entonces tenía una inversión, un dinero que tenía para invertir y decidí optar por la opción de franquicia y una agencia de viajes porque me encantaba viajar. Llevo toda la vida viajando, llevo muchos años viajando por motivos de trabajo y digo, bueno, pues ahora voy a hacer viajar a los demás y que disfruten de esto tan bonito que es viajar, ¿no? Y la verdad que la experiencia fue muy bonita, muy gratificante, porque al final montar un negocio, sobre todo cuando haces algo que es un negocio físico, que tienes que adecuar un local, que tienes que buscar locales de alquiler, a ver dónde lo vas a colocar y ver dónde es el punto más adecuado para abrir tu negocio, pues esa época la disfruté mucho, ¿no? Porque siempre tienes mucha incertidumbre, porque nunca sabes si es el local perfecto y obviamente pues el alquiler es un gasto a tener en cuenta, ¿no?
Yo ahí en ese sentido sí que haces tus cálculos de más o menos tu plan de negocio, ¿no? Lo que hay que tener siempre en cuenta, cuántos gastos voy a necesitar para montar mi negocio y cuánto voy a necesitar para arrancar mi negocio, porque tu negocio no arranca desde el minuto 1 que abres la puerta, tu negocio tarda meses en arrancar. Entonces, pues hay que tener ese capital. Yo afortunadamente tenía ese capital y bueno, pues el arranque fue paulatino. Pues montas el negocio, abres tu agencia de viajes, inauguras y la verdad es que fue una experiencia en ese sentido muy bonita. Luego es verdad que empezó la crisis y del 2000, yo monté mi negocio en el 2007, abrí en el 2008, pues en el 2010 pues tuve que cerrar. Y ahí hay un proceso desde que abres hasta que al final tienes que cerrar que para mí es muy importante porque, y creo que esto es algo que puede ayudar igual a otras personas, ¿no? Tú cuando montas un negocio empiezas a decir, ostras, empieza a renquear, ¿no? Empieza las cosas, la gente empieza a demandar menos tus servicios, a demandar menos cosas, vendes menos, pero tus gastos siguen siendo los mismos. Sigues teniendo que pagar el mismo alquiler, la misma luz, el mismo teléfono, los mismos seguros, tienen los mismos gastos. Si tienes personas contratadas, pues tienes que seguir pagando un sueldo, la seguridad social, las retenciones, en fin, y todo lo que conlleva tener un negocio, montar la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tú empiezas a ver que tu negocio empieza a no cubrir todos sus gastos y ahí es donde uno tiene que tener la sangre fría y decir, voy a parar, voy a analizar fríamente, no con el corazón o con la ilusión, y voy a decidir qué hago. Y ahí está la diferencia entre si te arruinas forever o si te arruinas solo un poco, ¿vale? Yo me he arruinado forever, pero bueno, eso es mi problema. Pero digo esto porque es muy importante que uno realmente analice las cosas fríamente. Es decir, yo pongo mi negocio y ahora voy a pedir un préstamo y sé que me lo van a dar porque mis números no son malos del todo, pero voy a arriesgar tanto mi capital como para que si luego tengo que cerrar, luego me quedo sin nada. En fin, yo eso sí que creo que es algo que uno tiene que pensar a la hora de cuando montas, que cuando va todo muy bien no pasa nada, todo va fenomenal, independientemente de que los costes siempre hay que controlarlos, ¿no? Pero cuando la cosa empieza a ir un poquito peor de lo que uno necesita, porque un negocio tiene sus necesidades, entonces uno tiene que tener la mente fría y pararse a pensar y analizar y decir, sigo, paro, y no es una decisión fácil porque ya has hecho una inversión previa, porque ya llevas un recorrido, pero hay que saber parar también en ese aspecto. Me parece sumamente interesante todo lo que has contado, porque uno de los objetivos de este podcast es dar un poco de información a la gente en los dos extremos de lo que tú has comentado. La gente que por la pandemia se ha quedado sin trabajo y ya por una determinada edad le está costando mucho reinsertarse en el mercado laboral y ve en el emprendimiento una salida, o la gente que también por la pandemia tenía un negocio propio, ha dejado de facturar cuando estábamos encerrados y ahora que sobre todo los negocios que dependen del turismo no logra una facturación adecuada y tiene que estar contemplando hasta dónde estira la agonía o toma la decisión de cerrar. Tú has tocado los dos extremos. Yendo al primero, a la persona que se ha quedado sin trabajo, que ha estado trabajando en una empresa multinacional o en una empresa grande española y ha consensuado su salida y se va con algo de dinero, ¿qué consejo le darías a la hora de comenzar un emprendimiento? Te voy a hacer tres preguntas en una. Consejo a la hora de empezar el emprendimiento, consejo a la hora de dónde buscar ayuda para la formación y sobre todo balancear entre poner en juego su patrimonio personal o familiar o buscar financiación externa. Vale.
la primera pregunta, ¿no? De dónde buscar la información, ¿correcto? Es o cómo empezar si una persona tiene un capital para iniciar su negocio. Hay una cosa que es muy importante, aunque parezca un topicazo, ¿vale? Pero lo que hagamos nos tiene que ilusionar, nos tiene que gustar, nos tiene que motivar, porque es algo a lo que le vamos a dedicar muchas horas. Y cuando digo muchas horas son todas las horas del día. No es que yo ahora llego, ficho la hora de entrada y luego cuando acabo me ficho la hora de las 8 horas a las que estamos acostumbrados generalmente, aunque muchas veces se trabaja más, pero en general en una empresa para un tercero, pues tienes tu horario, entras, sales y tal. Cuando tú decides montar un negocio, las horas que le vas a dedicar son todas y es que no faltan, es que son todas. Entonces, primero, cuando uno dice voy a montar un negocio, tiene que ser algo que le guste, algo en lo que mi recomendación es en lo que tengas experiencia, algo que te apasione, algo que realmente se te dé bien y algo en lo que de verdad le puedas dar valor a los demás. Es decir, porque, me repito en lo que dije antes, nadie está esperando que uno abra un negocio, nadie está esperando a que tú vengas iluminado un día y digas, ostras, voy a montar esto, ¿no? Salvo que sea una idea realmente genial, ¿vale? Pero uno tiene que tener muy claro cuál es su propuesta de valor, qué es lo que yo puedo ofrecer, qué me hace diferente de los demás, qué doy de más que otros no dan y tener esa cuestión muy clara, muy clara. Esa es la clave inicial. Después, ¿dónde voy a buscar ayuda? Pues buscar ayuda es muy importante porque uno, salvo que uno haya hecho una carrera de económicas y aún así tampoco, y tenga muy claro cómo es gestionar un negocio, vamos a necesitar ayuda. Y vamos a necesitar ayuda pues, de gestores, de personas que nos expliquen muy bien cuál va a ser el funcionamiento de nuestro negocio, qué tipo de emprendimiento vamos a realizar. Pues yo puedo montar una SL para que mi responsabilidad esté limitada o voy a ser autónomo directamente porque lo que voy a vender son servicios profesionales que no requieren mercancías. En fin, ahí hay una serie de factores que son importantes a la hora primero de definir qué tipo de empresa voy a ser yo, ¿no? ¿Qué tipo de empresa, de negocio voy a emprender? Y vamos a necesitar siempre ayuda de un profesional especializado en esto y nos va a explicar cuáles van a ser nuestras responsabilidades a la hora de montar un negocio y qué va a implicar, ¿vale? Aparte de que uno tiene que tener un capital y pensar, pues como no voy a vender desde el minuto 1, pues cuánto necesito yo para mantener mi negocio, sea un negocio físico o un negocio online. Todos tenemos necesidades, más o en menor medida, ¿no? Y luego, por otro lado, financiación. El tema de la financiación yo creo que siempre ha sido muy similar y igual que pienso que no ha cambiado nada, ¿no? Los bancos te dan dinero si tú tienes cosas que aportar. Es decir, yo te doy un ICO, pero tú garantizas con tu capital. Al final es tu patrimonio que tú estás poniendo en juego, ¿no? Hay otras ayudas indirectas que son, por ejemplo, pues a la innovación. Pues oye, me voy a montar un negocio y voy a poner una página web y lo voy a poner y voy a invertir en innovación. Vale, pues sí hay ayudas que te ayudan, ayudas oficiales que te ayudan a ese tipo de inversiones. Hay ayudas, entiendo, para diferentes tipos de emprendimiento, pero tienen que ser ayudas que no esperen un retorno inmediato o un retorno de contraprestación. Es decir, te pido un préstamo, me dejas 100.000 euros y yo cada mes religiosamente te pago mis 300 y pico, mis 400 o lo que yo haya negociado, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo por un momento no puedo pagar porque mi negocio no es lo que yo esperaba, yo no he hecho un plan de negocio, no he ajustado mis costes y no tengo clarísimo que voy a poder asumir ese gasto, al final me estoy comprometiendo mi patrimonio y eso es un riesgo que pues debería uno valorar muy bien antes de meterse en algo así.
Bueno, María José, súper interesante todo lo que nos estás contando, muy didáctica, porque María José es que es muy didáctica, eso es fantástico para todos nuestros oyentes, pero yo no quería perder la oportunidad también de que habláramos de tu experiencia internacional, Ole, porque esa tú sola. pasaste de tu emprendimiento en España a un emprendimiento en México, entonces cuéntanos de esta etapa, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué destacarías? ¿Qué consejo le darías a alguien que sea tan valiente como tú y que decida a lo mejor decir, bueno, pues es que yo en este país ya no, me voy a lanzar a otro país? Sí, esa es una área muy bonita y ahí tú me acompañaste mucho y eso siempre te lo voy a agradecer, Paloma. Eh, el emprendimiento internacional está muy bien. En mi caso, la idea fue exportar el modelo de negocio que existía en España, exportarlo a un mercado como el mexicano, que tiene ciertas ventajas, por ejemplo, el idioma, y tiene pues ciertas similitudes que podríamos entender que en un inicio son beneficiosas a la hora de decidir exportar tu modelo de negocio a otro país. En este caso era México. Yo siempre digo que en México se habla español, pero no es el mismo español que en España, ¿vale? Y hay una palabra, un palabro que llamo yo, que es la tropicalización de nuestro modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos nuestra idea de negocio, nuestro de negocio es ideal, sabemos que lo podemos llevar a otro sitio, que en otro sitio pensamos que va a funcionar, pero tenemos que tener muy claro a dónde vamos a aterrizar. Pues en cuanto a la fiscalidad del país al que vamos, en cuanto al intercambio de divisas en el país al que nos vamos a desplazar, porque si yo voy a vender producto y tengo que soportar cambios de divisa y tengo que soportar ciertas cosas, pues ¿cómo lo vamos a hacer? En mi caso fue una inmersión total, porque claro, yo dejé todo lo que había en España y yo digo, yo me voy a México ya mexicana, ¿vale? Ya era como decir, parto de cero, mi vida partió de cero por completo en un país extranjero que gracias a Dios se hablaba español y que digo gracias a Dios porque se hace a veces duro, ¿vale? Hay que hacer una inmersión en el lugar al que te vas a abrir porque no conoces la cultura, no conoces la manera de hacer las cosas y eso es muy importante, cómo hacen las cosas, cómo se desenvuelven allí las cosas, cómo, llegar a los sitios que quieres llegar y con quiénes tienes que llegar. No todo el mundo es bueno y no todo vale. Entonces, descubrir eso a veces es muy gratificante porque encuentras personas maravillosas, personas buenas y malas ahí en todas partes, pero otras veces pues, te lleva al palo de decir, ostras, pues este me ha engañado, o esto no es lo que yo pensaba, o esto es lo que tal, ¿no? Entonces, si queremos dar un salto internacional tenemos que conocer, yo recomiendo primero desplazarse en 2 o 3 ocasiones al lugar que nosotros queremos hacer nuestra inversión o abrir nuestro negocio, buscar contactos fiables allí que nos puedan ayudar a conocer mejor el lugar al que nos queremos introducir, estudiar bien el lugar al que nos queremos dirigir, estudiar bien cuál es el poder adquisitivo del lugar, ver un poco las ideas y costumbres de ese lugar, porque ya digo que somos lo mismo, pero no somos lo mismo. Se habla el mismo idioma, pero no es lo mismo. Entonces, eso es una cuestión importante y además cultural. Lo que para nosotros es normal, para otros no lo es tanto. Entonces, hay que adaptarse mucho a ese entorno nuevo al que nosotros queremos descubrir. Y obviamente los inicios pues no son fáciles. Nadie, insisto, si nadie está esperando en tu casa que abras un negocio, imagínate en un lugar donde nadie te conoce y dice, a ver, este que viene de tal sitio, ¿qué caray trae ahora? Y cómo lo trae, ¿no? Tienes que ganarte la confianza también de ese mercado y eso lleva tiempo. En mi caso en concreto, pues el primer año fue adaptación, inmersión, descubrimiento
y palo arriba, palo abajo y bueno, gratificante porque, insisto, la diferencia la hacen las personas y que siempre nos encontramos en el camino. Y por otro lado, claro, el primer año fue inmersión total. Y luego a partir del segundo y tercer año es cuando realmente pues, ya tú te has adaptado, tú como persona. Y digo en el caso de que tú realmente te desplaces. Si desplazas a otra persona, pues vas a tener que pasar ese proceso. O sea, el primer año se pasa en adaptación, documentación, conocimiento del mercado, conocimiento de dónde te estás moviendo, porque tienes que conocer por dónde te mueves. María José, Sí. tienes tanto para dar que yo creo que un episodio se nos queda corto y Perdón que sobre yo me todo enrollo. este tema que estamos tocando es un tema que me interesa muchísimo profundizar porque yo también he tenido la suerte por temas familiares de vivir en Latinoamérica. Yo he vivido mucho tiempo en Argentina y conozco los países del sur y soy de los que anima a los emprendedores españoles a que miren hacia Latinoamérica, ahora principalmente con el emprendimiento digital. Tú nos has dado una visión extremadamente completa del emprendimiento físico, pero creo que ahora con el avance de la tecnología, sobre todo si tú das servicios online o vendes algún tipo de asesoramiento online, el mercado latinoamericano es muy interesante y un mercado que yo siempre pongo en valor es el mercado latino de Estados Unidos, que cada vez es más importante y con un poder adquisitivo casi superior al europeo. Tú que has tenido la posibilidad de conocer México, a un emprendedor español que quiera empezar a ofrecer sus servicios a Latinoamérica online, porque ya físicamente estamos en otra escala, ¿qué le dirías a la hora de comunicar? ¿Cómo tiene que comunicarse con ese castellano que tú has dicho, que es básicamente el mismo pero diferente? Yo, yo le diría que hablar el idioma, dice, allá donde fuere a lo que vieres, pues es lo más sabio que los dichos de nuestros abuelos, de nuestro pasado, son reales, ¿no? Eh, tienes que hablar el idioma de las personas a las que te quieres dirigir. Y porque muchas veces sí es verdad que es bienvenido, el español es bienvenido, como tú muy bien dices, tanto en México como en Sudamérica, porque somos latinos, o sea que es algo que nos une y la historia nos une y tenemos muchas cosas en común. Pero es verdad que tenemos que hablar el idioma de la persona que tenemos enfrente y esto es una cuestión de comunicación entre personas, incluso tú y yo o Paloma o las personas que nos puedan ver, nos estamos comunicando con otras personas y tenemos que adaptar nuestro mensaje a la persona que tenemos enfrente. Pues esto es lo mismo. Yo aprendí mucho de los mexicanos porque son gente muy noble y muy cariñosa, y ellos pues les gustaban los españoles, bueno, en general, pero es verdad que ellos, el acá, ¿no? Y el ahorita y pues esa dulzura de su comunicación y de su expresión lingüística, en este caso, pues es distinta. Y entonces yo me comunicaría con ellos con un lenguaje cercano, siempre buscando la honestidad y siempre intentando llegar en el idioma que tenemos de la persona que tenemos enfrente, sea cual sea. Bueno, María José, la verdad que efectivamente esto da para hacer dos podcasts o más de lo que podemos aprender de ti. Bueno, ahora cambiando un poco el tercio, sí que no te quiero dejar de preguntar. Después de todo esto, tú has vuelto a trabajar por cuenta ajena. Luego tuviste otro emprendimiento con socios, claro, yo me lo sé, entonces sé, pero ya te invitaremos a hablar en otro podcast de socios. Ahora has vuelto a trabajar por cuenta ajena. ¿Echas algo de menos del emprendimiento? Sí,
Lo principal, que cuando tú tomas una decisión porque tienes una idea muy clara o tienes algo muy claro, si tu negocio es tuyo, pues tú tomas la decisión y tomas las acciones necesarias para dar ese paso. Cuando el negocio no es tuyo, que es de otra persona y es otra persona la que está poniéndose en riesgo su patrimonio y obviamente pues tiene todo el derecho del mundo a decidir qué hacer en su casa, pues tú puedes tener una idea que sea contraria o distinta a lo que esa empresa o ese empresario pues tiene y tienes que ponerla en valor y tienes que potenciarla y tienes que tener más paciencia, quizá, porque al final las cosas si se demuestran se logran, pero tienes que tener más paciencia a la hora de bueno, pues exponer tus ideas, ¿no? Al final yo siempre digo que yo soy una persona afortunada en esta vida pues para todo lo que me va pasando, ¿no? Sea bueno o malo y al final pues no me considero afortunada, ¿no? Pero ser tu propio, tener tu propia empresa, para mí tiene muchas gratificaciones, sobre todo porque los logros y los fracasos son tuyos y las decisiones son tuyas. Y cuando las cosas funcionan bien, es muy gratificante y al final pues es ver crecer tu negocio, que al final es algo que se vive de otra manera, ¿no? Se disfruta de otra manera, es algo también muy personal, yo es que lo vivo así. Pero bueno, y trabajar para terceros, pues bueno, tienes tu responsabilidad, tu compromiso, tu tal, pero el desarrollo es distinto. El desarrollo, ves el abanico del total de lo que es el negocio, lo ves parcialmente, dependiendo del área en el que te desempeñes. Si tú volvieras ahora a emprender, porque la vida te llevara a ello, Ahí lo tengo en la cabeza. con toda esta experiencia, Sí. que es muy concreto, ¿qué es lo que harías diferente? Dices tú, yo si lo hago esta vez, empezaría por aquí o esto seguro que no lo haría. Seguro que no haría, no sé, porque yo creo que a veces siempre cometemos errores, ¿no? No los mismos, cometemos otros. Entonces hay que aprender de los errores y disfrutar de los éxitos, ¿no? Como se suele decir, que parezca tópico, pero es que es así. Hay cosas que te salen bien y hay cosas que no te salen bien. Hay cosas que estás acertado y hay cosas en las que te equivocas y no puedes hacer más. Lo que sí yo creo que habría hecho distinto es, por ejemplo, yo me formé mucho después del negocio, cuando tuve que cerrar mi agencia de viajes y tal, acabé formándome mucho en desarrollo de negocio, en economía de negocio, y eso creo que si yo lo hubiera hecho antes de montar mi negocio, las cosas hubieran sido distintas. Entonces yo creo que formarse y tener conocimientos mínimos para poder gestionarte y para poder tomar decisiones dentro de una coherencia económica son importantes. Entonces es bueno asesorarse, pero hay que saber el porqué de las cosas y cómo poder gestionar mejor el negocio. Luego ya, cuando empieza el negocio a crecer, ya tiene gente que te lo hace y te ayuda y te gestiona. Pero cuando tú empiezas tú solo, pues es bueno siempre utilizar el sentido común y formarse, es importante. María José, Paloma, como siempre nos pasa que cuando viene Paloma con un invitado se nos hace corto. La verdad que la calidad de tus invitados es excelente, Paloma, te felicito porque da mucho gusto escuchar a María José. Creo que vamos a tratar de engañarla para que esté con nosotros otro episodio porque nos queda parte de su vida laboral por hablar, pero para media hora no alcanza. Se pasa María volando. José, la gente que quiera ponerse en contacto contigo para hacerte alguna consulta Sí. o por lo que consideren importante, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Pues se pueden poner en contacto conmigo en mi correo electrónico con mucho gusto. Os lo facilito O o mira, O en LinkedIn, lo por que nosotros LinkedIn, siempre exactamente. recomendamos es a través del perfil de LinkedIn. Dile a la gente Perfecto, cómo te llamas en LinkedIn y de esa forma también tú puedes contestar sabiendo quién es el que te hace la pregunta. perfecto, me parece muy razonable. Pues mi perfil de LinkedIn es todo en minúscula, María José González Serrano. Así que ahí estoy.
Aclaro de que no somos ni primos, ni hermanos, ni parientes. Nada. Estas son estas casualidades que tiene Nada. España por tener dos apellidos muy comunes. Es que González es muy, muy común. Así es. Paloma, nos tenemos que despedir. Cierra tú, despide a tu invitada y te felicito por la calidad de la gente que estás trayendo. Muchas gracias, José. Bueno, ha sido un placer absoluto. María José, lo has hecho fantástico, ha sido una entrevista maravillosa, muy didáctica. Yo sabía que tenía mucho que aportar, creo que ahora ha quedado ya claro. Y sí, por supuesto, como nos tenemos ese cariño, ya te liaré para que nos enseñes más de todo esto, de lo que, por supuesto, todo esto que nos tienes que aportar. Muchísimas gracias por colaborar y muchas gracias a todas las personas que nos estáis oyendo. Aquí estamos, aquí seguimos apoyando en este camino del emprendimiento y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por todo, Paloma. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites a un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.